Emanuel Álvarez Sagis, el último viceministro de Economía del gobierno anterior. Emanuel, gracias por atender. No, de nada, ¿cómo están? Bien, para vos, ¿qué es también incertidumbre electoral lo que explica esta mayor demanda de dólares y la intervención del central? Me parece que esta última partecita sí, lo que sí habría que recordar es que el Banco Central convalidó 2 subas anteriores del tipo de cambio, el salto entre 16 y 17 y esa corrida de 17 que no tuvieron tanto que ver con la cuestión electoral, sino más bien con una mala noticia que tuvo Argentina, que fue primero la crisis política en Brasil. Acordate que ahí tuvimos un primer salto del dólar, y segundo la mala nota que nos puso Morgan Stanley, que no nos pasó emergentes. Me parece que el Banco Central estaba cómodo con un dólar un poco más alto, pero bueno, ahora está costando un poco más sostenerlo en ese nivel, producto de la demanda que siempre hay antes de las elecciones. Ahora, recién le preguntaba a Federico si efectivamente es eso, la incertidumbre electoral y el temor ante una eventual derrota del oficialismo, triunfo de Cristina en la provincia de Buenos Aires. Si efectivamente sucede eso el próximo domingo, esta situación se prolonga casi un poquito más de dos meses como mínimo. Yo ahí difiero porque el mercado financiero en general reacciona ante las sorpresas. ¿Qué quiero decir? O sea, hoy la mayoría de los inversores está descartando un escenario de empate técnico, digamos, +2, -2, tanto para el oficialismo como para la oposición. Me parece que podríamos tener un movimiento brusco si hay alguna sorpresa, y me parece que las últimas encuestas que circularon, y sobre todo que circularon en el mercado, daban una ventaja más de 2 puntos a favor de la oposición, y eso probablemente haya disparado alguna cobertura adicional de carteras en estos últimos días. Decís en todo caso que para los grandes demandantes la única sorpresa sería favorable para ellos, que no haya victoria de Cristina, o que la victoria sea por poco. A ver, yo lo que estoy viendo es que el mercado veía una situación de empate. Estos últimos días circularon encuestas con 5 o 6 puntos a favor de Cristina, y eso puede haber disparado un poquito más de cobertura. Lo que sí está pasando es que hace 3 meses ya, por eso te digo que es bastante independiente la cuestión electoral, los bancos han subido fuertemente su posición en dólares en una decisión que parece más bien estructural, no coyuntural. Sobre esa base, cualquier disparada del mercado, obviamente al central le cuesta un poquito más ponerle un techo. ¿Te parece bien cómo está respondiendo el Banco Central a esa mayor demanda, vendiendo reservas? Mira, no por una cuestión más bien técnica, digamos. Yo en general no comparto que el Banco Central de la Argentina tenga que elegir de todas las herramientas que hay disponibles en el mundo para administrar la política monetaria, la de metas de inflación, digamos, por cuestiones que no vienen al caso. Ahora, habiendo elegido esa caja de herramientas, digamos, vos la herramienta que tenés como principal es la tasa de interés. Entonces me parece que en un mercado donde los bancos pueden comprar toda la cantidad de dólares que quieran, que puedan primero, pero que quieran segundo, lo más razonable sería dejar correr en estos días un poco la tasa de interés de la LEVAX del mercado secundario, observar liquidez con ese instrumento, dar una señal de suba de tasa transitoria, y cuando se despeje la incertidumbre electoral, que la tasa se vuelva a acomodar un escalón más bajo. Digo esto porque la verdad que empezamos con ventas de 20 millones de dólares que bajaban 20 centavos el dólar, seguimos con ventas de 70 que lo estabilizaban. Los últimos días vimos ventas de 200 que no lo movían, y hoy vimos ventas de 500 que, si bien cerró un cachito abajo de la apertura, estoy hablando del mayorista, ahí hacia el mediodía la verdad que parecía que iba a más de 1% en el intradiario. Entonces me parece que es una estrategia costosa en términos de reserva y sobre todo ineficiente en términos de la señal que uno le da al mercado. Por último, Emanuel, a un pequeño ahorrista, tiene 20, 30, 50 lucas en efectivo, ¿le sobró o le está venciendo un plazo fijo? Entre plazo fijo y dólar hoy, si te pregunta, ¿qué le decís? Mira, yo siempre recomiendo lo mismo. Si uno no quiere estar siguiendo todos los días el mercado y quiere estar tranquilo, hoy Argentina paga en términos de sus bonos una tasa de interés muy alta y en dólares, o sea que está cubierta frente a una devaluación, y además tiene una valorización de su capital, o sea que yo soy más propenso a los ahorristas que, insisto, no quieren mover su plata en el día a día, que compren bonos soberanos en dólares, que me parecen
una buena inversión. Ahora, ¿y entre plazo fijo y dólares? No, es que plazo fijo es regalar la plata, digamos. Entre plazo fijo y Lebac. Entre Lebac y dólares, insisto, hoy estamos en un mercado que te sube un peso, te baja un peso en cuestión de 20, 15 días. ¿Te imaginas que das una recomendación así y la mitad de las veces quedas bien, la mitad de las veces quedas mal? Yo la verdad que recomiendo a un ahorrista que no se quiere preocupar, bonos en dólares. Después, a medida que vos vas encontrando gente que quiere arriesgar un poquito más, diversificás un poco la cartera, pero lo único que sé es que lo menos que hay que hacer, lo último que hay que hacer es un plazo fijo, porque realmente la tasa es un chiste. Ahora, cuando un pequeño ahorrista le hablas de bonos, lo escucha como algo inaccesible, muy difícil. Es cierto, pero lamentablemente hoy en Argentina, si vos hablas con un kiosquero, sabe lo que es una Lebac, digamos. Eso es una muy mala señal de cómo anda la economía, pero bueno, es una sofisticación de los ahorristas que están, la verdad, yendo a sus bancos a preguntar cómo compran Lebac, y hoy muchos bancos están ofreciendo ese instrumento a minoristas con trámites que incluso son online, pero la verdad que es cierto que con los vaivenes que ha tenido Argentina a lo largo de su historia, digo, en los últimos 50 años, escuchar de bonos, de instrumentos financieros en general al argentino lo espanta. Emanuel, gracias por atender. No, gracias a vos. Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía.